Continuamos en UPAO Noticias, estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Los acompaña Alberto Pinillos en esta edición de hoy jueves 21 de septiembre. Como lo habíamos indicado antes de la pausa, en nuestra sección entrevista, hoy dialogamos respecto a las expectativas de desarrollo y crecimiento económico de la libertad, cuando estamos prácticamente ya terminando el noveno mes, entramos a octubre, noviembre, diciembre, 3 meses para culminar el presente año. Dialogamos sobre este tema con el decano del Colegio de Economistas en la Libertad, el señor Francisco Huerta. Bienvenido, señor Huerta, a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Encantado de conversar los temas que se consideren. Así es. Bienvenido, señor Huerta, a nuestro espacio informativo, siempre con la inquietud de llevarles información oficial, veraz a nuestros televidentes, a nuestros internautas respecto a qué es lo que está ocurriendo en la economía en estos últimos meses del año. Estamos ya por terminar septiembre, entramos octubre, noviembre, diciembre, termina el año, vienen las llamadas famosas campañas navideñas y mucha expectativa si es que esto va a resultar satisfactorio para las economías de las familias. ¿Cuáles son esas expectativas, señor Huerta, respecto a los últimos años que tenemos en este año que nos queda y que podrían generar un mayor crecimiento, o seguiremos en una etapa de decrecimiento de la economía y en la libertad? La economía de la libertad en el primer trimestre creció 2,1. En el segundo trimestre cayó 3,2%, que hace que en el acumulado de enero a junio la economía caiga 0,6%. En ese lapso también, viendo por detalle el sector turismo medido por los visitantes a los sitios arqueológicos, está entre 20 y 25% menos que el nivel prepandemia, incluso menor también que el año 2022. Los centros de hospedaje también, por ejemplo, antes de pandemia se llegaba a 2.400.000 mensual, y este año llega solamente a 1,9, entonces un 20-25% menos. En el caso de las exportaciones, ha crecido en el primer semestre hasta julio, enero a julio, 6,8%, pero ha caído el arándano, ha caído la exportación de oro, ha caído espárragos, ha crecido falta, ¿no? Entonces, hay y para qué esperamos que suceda, faltan 3 meses y medio, y creciera 3% en el cuarto trimestre, la economía alcanzaría apenas a crecer 1% en el año. Y eso no es bueno para la economía, no es bueno. Ya se siente el menor consumo de tarjetas, se siente la caída de las ventas en muchas empresas. Nosotros que nos relacionamos con varias empresas, conversamos, preguntamos, sienten la caída. Ya el consumidor ha comenzado a aumentar la morosidad en los bancos. Los bancos se están volviendo más cautelosos para prestar, seleccionan más a sus clientes, y eso no es positivo. Ya en la encuesta nacional de hogares, nos decía en marzo, estamos haciendo la estimación, esta semana debemos tenerla para el segundo trimestre, decía que ya en marzo que el 68% de la población
apenas le alcanzaba sus ingresos para cubrir sus gastos. El 11% se veía obligado a endeudarse. Y eso era tarjeta, pues, una tarjeta de consumo que es solamente para emergencias, lo usaban para comprar aceite, arroz, o sea, y eso no es. Para la mesa familiar. Exacto, y el crédito, y esta tasa es muy alta. En el límite llega al 80%. Entonces, había también había un 12% que desahorraba. Es decir, la gente en lugar de guardar su AFP, que es su pensión, la gente en lugar de guardar su CTS, que es su seguro de desempleo, lo ha venido gastando. Es decir, parte del consumo en Trujillo y en el país se ha sostenido en ese dinero que entraba. Y solamente el 10% podía ahorrar, o sea que no le iba mal. En medio de esta crisis había un 10% que ahorraba. Antes era 13, 14, ha ido bajando la capacidad de gente que podía ahorrar. Eso es lo que se nota cuando se ve en los supermercados que compran, etcétera. Había que ver cuántos van, cuántos efectivamente compran, qué monto y cómo son los que realmente compran. Bien, ahora, entonces, son muchos factores, señor Huerta, los que pueden explicar esta crisis que estamos viviendo, la falta de empleo, el subempleo también, la informalidad. Hay también un factor lamentable de la inseguridad que puede también obviamente estar impactando en que muchos turistas, por información que se difunden en los medios, ya no tengan el deseo de venir a Trujillo por el temor a ser víctimas de asaltos, de extorsión, etcétera. Pero debemos de ver qué probabilidades hay. Como decía hace un momento, y usted lo acaba también de enfatizar, quedan 3 meses para terminar el año y ya se debe, a esas alturas, ya en otros momentos la economía empezaba a reactivarse por las campañas navideñas, ya las empresas empezaban a ofertar sus productos, a promocionar campañas. ¿Cómo evalúa usted lo que podría hacer para este año las campañas navideñas? ¿Podrían contribuir a mejorar en algo el desarrollo de la economía? Bueno, siempre la campaña de fin de año, o sea, en 2 meses, en noviembre y diciembre, representan el 20 a 25% de todo el negocio para muchas empresas. Este año yo esperaría que va a significar mayor aumento frente a los años previos, frente a los meses previos. Sin embargo, va a ser menor, un 10 o 15% va a ser menor que la campaña 2022, pero sí se va a observar un cierto dinamismo por la cultura, la costumbre, pero los hogares están extenuados, están estresados financieramente, porque, como sabes, también este efecto inflacionario alto todavía, que la inflación de alimentos es el doble de la inflación promedio. Entonces, los agarra débil, y las mismas empresas, cuando uno conversa, no tienen mucho entusiasmo para este año. Hay incertidumbre porque dicen va a venir el fenómeno del Niño, exacto, ¿no es cierto? Que ya está haciendo daño, pero la gente está pensando que va a venir, cómo voy a vender, cómo voy a proteger de las lluvias, etcétera. Es un año malo para la agricultura, malo para la pesca, malo para la industria, para la manufactura, y eso en parte por razones exógenas y en parte por razones de incertidumbre en el efecto político, y como tú bien decías, la inseguridad. Ya se veía que la inseguridad venía afectando, pero ahora se está un hecho casi generalizado. Afecta la inversión, a la pequeña y mediana inversión, no la hace, la obliga, la inhibe de crecer y afecta sin ninguna duda al turismo. Nosotros que hemos estado, acabamos de llegar de Lima hace momentos y hemos estado en Piura, hemos visto en Lima, dicen que la cosa es terrible, en Trujillo, en Lima también lo está.
pero dicen mucho, oye, en Trujillo está la cosa que no puedes. Claro, Trujillo ya no se puede estar allá. O sea, así es. Y a eso Trujillo está siendo considerada, sigue siendo la ciudad más cara del Perú. Se agrega ese aspecto también que impacta en la economía de las familias. Muy amable, como siempre, señor Francisco Huerta, decano del Colegio de Economistas, por estar esta tarde en UPAO Noticias. Seguiremos siempre atentos a estas perspectivas de crecimiento, de desarrollo, que ojalá se puedan consolidar y podamos tener, como se dice, al final del túnel una luz de esperanza para que el próximo año la economía mejore mucho y sobre todo va a depender del interés político, de las políticas de gobierno que implemente el Estado. Muy amable, señor Huerta, muchas gracias por su participación. Muy bien, Beto, hasta otro momento. Gracias, hasta otra oportunidad. Gracias. De esta manera concluye la presente edición de UPAO Noticias. Agradecemos a usted la sintonía y nos reencontramos mañana en una nueva edición de UPAO Noticias. Gracias, buenas tardes.